Quiero compartirles una palabra hoy sobre algo que leemos y a veces es difícil asimilar lo que el Señor nos está hablando. Yo quiero que abramos la Biblia en Mateo 7:24. Y sé que ese Mateo 7 muchos lo hemos vivido, lo hemos leído, lo hemos analizado, pero quiero que compartan o que el Señor nos ayude a entender un poco más de lo que es su corazón. Y estamos viviendo tiempos espirituales demasiado difíciles, donde buscar a Dios, quiero que no me vayan a malinterpretar, buscar a Dios no es importante. Lo importante es ser espiritual. Y hay un término que están manejando hoy en día y es, ¿por qué ser espiritual es estar en la Biblia? ¿Por qué ser espiritual tiene que ser con Jesucristo? ¿Por qué ser espiritual es basado en lo que nosotros predicamos? Entonces la gente tiene tiene muchos cuestionamientos sobre lo que nosotros predicamos y hablamos, porque la espiritualidad no es solamente Jesús. La espiritualidad no es solamente la Biblia. Y yo les doy la razón. Porque cuando habla uno con las personas, entonces la pregunta es, ¿su espiritualidad hacia qué Dios va? Porque la espiritualidad es un vacío que el ser humano tenemos, y ese vacío hace que busquemos una deidad. Lo que pasaba con los mayas, con los ancestros, los egipcios, la necesidad de adorar a alguien. Es un vacío interior que Dios nos ha entregado a todos. Entonces, ese vacío hace que busquemos a ese ser, a esa persona, como mucha gente lo llama, las energías, y empiezan a buscar a Dios de una manera que no es la manera correcta. ¿Por qué? Porque lo importante es ser espiritual y no podemos ser tan fanáticos de pensar que solamente es a través de la Biblia y de Jesucristo. Cuando empezamos a leer todo lo que es la Biblia, entendemos un trabajo que Dios nos ha dado que es bien difícil, y es establecer el reino de los cielos en la tierra. ¿Recuerdan el reino caído y el reino de los cielos? Esto es lo que habla Mateo 7:24. Y vamos a leerlo con ese pensamiento de cómo se establece el reino de los cielos en medio de una generación caída. Y está hablando Jesús y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y cuál fue el resultado? No cayó. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. O sea que aquí el Señor Jesús lo que está invitando a la gente es a un cambio de reino. Y lo primero que el Señor dice es que el que edifica la casa sobre la roca, lo primero que le dice es: va a venir lluvia, van a venir ríos, van a venir vientos, los van a golpear, les va a pasar situaciones difíciles, pero si ustedes están en el reino correcto, no van a caer. Y está diciendo, pero el que está en el reino que no es el correcto, van a venir las lluvias, van a venir los vientos, van a venir las dificultades, y como no están en el reino correcto, van a caer. Establecer nosotros el reino de los cielos es algo muy complejo, porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer, a establecer el reino de los cielos en medio del reino de las tinieblas. ¿Y quién es el que gobierna ahora? Las tinieblas totalmente, y no ahora, desde un principio. Porque ¿qué le dijo Satanás a Jesús en Lucas 4? Le dijo: porque todo lo que ves me ha sido ¿qué? Entregado. Entonces Satanás asumió que todo le pertenecía, y Jesús lo dijo: el príncipe
de este mundo que ha enceguecido los corazones y las mentes. Ahora, el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar es establecer el reino de los cielos en la tierra. Pero ¿cómo se establece el reino de los cielos en medio de una generación caída? ¿Cuántos parques están llenos en este momento? ¿Cómo estará el Peñol? ¿Cómo estará Santa Fe de Antioquia? ¿Cómo estará el Retiro? ¿Cómo estará La Ceja? ¿Por qué? Porque es domingo y hay que salir, hay que pueblear, hay que ir y disfrutar la vida. Es perfecto. Pero ¿dónde está el reino de los cielos en todo lo que hacemos? Y es lo que el Señor dice: sobre buenos y malos va a salir el sol. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo va a afectar el sol a los buenos y cómo va a afectar el sol a los malos? En otras palabras, ¿cómo va a ser el efecto de esas pruebas al que está en el reino de los cielos y cómo va a afectar esas mismas pruebas al que está en el reino caído? ¿Por qué? Porque todos vivimos situaciones que también la viven los que están en el reino de las tinieblas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo pasamos nosotros las pruebas en el reino de los cielos? Y el Señor nos ha mandado a traer su presencia y establecerla. Ahora, ¿quién nos vendió la idea que porque estamos en el Señor no nos van a pasar situaciones difíciles? ¿De dónde viene esa idea? Eso es un evangelio que es un evangelio light, donde enseñan que cuando llego a Cristo, casa, carro, beca, no puede pasar nada, porque si me pasa algo, estoy en pecado. ¿Les ha pasado? Lo cuestionan y nos señalan porque ¿cómo le va a pasar eso si va a la iglesia? ¿Cómo le va a pasar eso si lee la Biblia? ¿Cómo le va a pasar? Miren, la Biblia dice que nos va a pasar las mismas pruebas. ¿Cuál es la diferencia? Si leemos Mateo, ahí adelante, Mateo 22, 29. Entonces, el tema de hoy es cómo establecemos el reino de los cielos en medio de una generación caída. ¿Cómo establecemos el reino de los cielos, lo que el Señor quiere hacer en medio de una generación dominada por las tinieblas? Y algo en lo que el enemigo nos concentra mucho es en nuestros problemas, en lo que estamos viviendo, y nos ataca por un lado, nos ataca por el otro. Y mire lo que dice 22:29. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahí le está hablando a este grupo que vienen a tentar a Jesús y le dice: Jesús, una mujer se casó, murió, no dejó hijos, se casó con el hermano de este hombre, tampoco tuvo hijos, y así sucesivamente con los 5 hijos. ¿De quién va a ser ella esposa en el reino de los cielos? Ahora, cuando ellos están atacando a Jesús, porque no es una simple pregunta, sino que lo están atacando directamente, Jesús les responde. Entonces Jesús les respondió: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que para establecer el reino de Dios en la tierra, ¿qué debemos conocer? Las escrituras. Si yo no conozco las escrituras, ¿cómo voy a establecer el reino de Dios en esta tierra caída? Ahora, cuando yo vengo a las escrituras, ¿cuánto me empieza Dios a dar dirección y a llenar de paz de todo lo que yo tengo que hacer en el Señor? Miren, si no conocemos las escrituras, no sabemos cómo establecer el reino de los cielos. Y es lo que encontramos. ¿Cuánta gente quiere estar en el reino de los cielos, pero dirigidos a su manera? Por eso el reino de los cielos no ha podido avanzar suficiente, porque hay algo que se llama religiosidad, que está tocando a las personas y están creyendo en Dios a su propia manera. Y es lo que estamos hablando. Entonces la gente dice: yo creo en Dios, pero para conocer a Dios yo soy espiritual a mi manera. Entonces es lo que empiezo a practicar de la manera espiritual que yo creo, que así traigo a Dios. Quiero que se enfoquen en esto. En su casa, ¿qué práctica tienen del reino de los cielos? ¿Qué practican en su casa que tiene que ver con el reino de los cielos? A ver, ¿qué practicamos que es del reino de los cielos? Imagínense cuando Jesús
va a ir a la cruz a morir y lo primero que ve es que tiene que dejar 12 discípulos con su pensamiento lleno del reino de los cielos para que ellos sigan enseñando el reino de los cielos en medio de una generación caída. Cuando Jesús nace ¿en dónde? En una generación caída. Y cuando Jesús empieza a crecer y empieza a hablar con todo el mundo, Jesús dijo, es que el Padre y yo somos uno. Y yo vengo a enseñarles lo que he visto del Padre. O sea que la función de Jesús fue venir y mostrar cómo es el reino de los cielos. Venir a mostrar el reino de los cielos en una generación ¿qué? Caída, una generación que él mismo hizo, pero él tenía que venir y decirles, miren, yo hice todo esto, pero como ustedes están viviendo no es la manera correcta. ¿Qué es la Biblia? El manual de cómo podemos vivir acá. Y es cuando Jesús se le acerca y le dice, Jesús, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo se te ocurre ir a Jerusalén? ¿Y qué es lo primero que Jesús le dice? Apártate de mí, Satanás. O sea, el mundo caído se manifiesta a través de nosotros con cosas que nosotros ni nos imaginamos que estamos haciendo, pero estamos transmitiendo el mundo caído. ¿Qué significa eso? Que cuánto mundo caído habita en nosotros. Cuánto mundo caído en pensamientos, en palabras, en acciones. Miren, me sorprende mucho. Y quiero tocar este tema porque necesito que ustedes se centren conmigo en lo que Dios nos ha entregado, que es establecer el reino de los cielos y que entendamos la seriedad que requiere establecer el reino de los cielos. Esto no es un juego. Y es lo primero que quiero aclarar. Esto es un tema espiritual tan fuerte que si yo no lo tengo claro, vamos a estar jugando a ser buenos o a ser malos. Y el tema con Dios es, o estamos en el reino de los cielos o estamos en el reino caído. Y conozco a alguien que por muchos años ha sido como cristiana, pero cuando empieza uno a compartir qué cristianismo, qué reino vive en su vida, pues descubre uno que una cosa es ir a la iglesia, pero otra cosa es tener el reino de Dios acá adentro. Por eso el libro de Romanos dice, ¿y cómo invocarán a aquel que no conocen y cómo conocerán a aquel que no se predica? Porque no hay quien predique a Jesús. Entonces, mucha gente ha recibido la invitación a una iglesia, pero no ha recibido el evangelio en su vida. Entonces, ¿qué es lo que transmite? Lo que tiene adentro, no lo que le han hablado. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón. Entonces, cuando yo tengo el reino de los cielos en mi vida, ¿qué sale de mi vida? El reino de los cielos. ¿Qué es lo que hablo? Reino de los cielos. ¿Qué es lo que manifiesto? Reino de los cielos. Porque si el reino de los cielos está aquí, ¿cómo va a salir las tinieblas? Si las tinieblas, cuando entró Jesús, las tinieblas se dispersaron. Entonces, hablando con esta persona que tiene como 27 años en el evangelio, cuando empieza a hablar, lo que sale de su boca es tinieblas, sale el reino de las tinieblas. Trabaja vendiendo cosas del reino de las tinieblas. Le vende a la gente cosas del reino de las tinieblas. Y lo último que me enteré es que se separó y está felizmente separada. O sea, es reino de las tinieblas. ¿Cómo aseguramos nosotros que si estamos en el reino de los cielos? Y es lo que Jesús coge a estos saduceos, porque los saduceos no creían en que fuéramos a la vida eterna. Y le dicen, bueno, Jesús, esta mujer tuvo 5 esposos y todos eran hermanos. Cuando lleguen al reino de los cielos, ¿de quién va a ser esposa? Y le dice Jesús, erráis ignorando las escrituras, porque cuando vayamos a resurrección, ¿con qué tipo de cuerpo vamos a ir? Con un cuerpo celestial, o sea, asexual. No va a haber matrimonio, el único matrimonio va a ser entre la iglesia, que es la novia, y Jesucristo, que es el evento conocido como las bodas del Cordero. Entonces Jesús les dice, ustedes son religiosos porque no conocen las escrituras, porque lo que ustedes hacen va en contra de las escrituras. Y recuerden lo que dice Juan 1:1. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Verbo en griego, ¿qué es? Palabra. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Es decir, y la palabra se hizo carne
y habitó con nosotros. O sea que lo que tenemos en nuestras manos, ¿qué es? ¿O quién es? Es a Jesús. Y cuando yo empiezo a leer a Jesús, empiezo a entender que Jesús me está enseñando que lo que está allá tenemos que establecerlo acá bajo unas leyes y unas órdenes o una directriz que él vino a enseñar. Por eso les decía, ustedes están errando porque ustedes quieren manejar el reino de las tinieblas como si fuera el reino de los cielos. Ustedes están en un mundo caído y quieren tener la bendición del mundo espiritual correcto, pero bajo un mundo incorrecto. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, Jesús, ¿a qué nos ha establecido? ¿A qué nos ha traído? A que nosotros debemos traer el reino de los cielos a donde estamos. ¿Y cómo es ese reino? A través de las escrituras. Miren, traer reino de los cielos significa conocer las escrituras. Significa conocer para qué predico. Y tenemos que separar algo. Estamos pasando y toda la vida vamos a pasar situaciones, vamos a pasar cosas, pruebas, angustias. Lo que estaba diciendo en Mateo 7. Y va a venir ríos contra nosotros, van a venir situaciones difíciles. Pero el Señor dijo, pero no caerán. El Señor no está diciendo, no las van a vivir. Está diciendo, si ustedes están cimentados bajo la roca, encima de esa roca que es Cristo, lo que venga no los va a destruir. Escúchenme, no nos va a destruir, nos va a golpear, pero no nos va a tirar. Es muy diferente a que hablemos que estando en Cristo todo es bendición y nada nos va a pasar y lo que nos pase es del diablo. Cuidado, porque el Señor tiene formas de madurar nuestro carácter. Y Dios donde nos trata, donde nos duele. Ahora, establecer el reino de Dios aquí significa entender qué es las escrituras. Entonces me han dicho, ¿por qué para ustedes todo lo que tenga que ser espiritual tiene que ser en la Biblia? ¿Por qué no es de otra manera? Porque para nosotros la Biblia es donde están todas las respuestas, pero para la gente que no conoce la Biblia, esto es un libro cualquiera. Ahora, ¿cómo hacemos para traer el reino de los cielos a un lugar que la Biblia no es importante? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo comunicación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y dijo, uy, Señor, me estás hablando? O sea, si yo no tengo la Biblia en mí, ¿cómo establezco el reino de los cielos acá? Y se las voy a poner de esta manera. Imagínense cuando Jesús empezó a caminar y empezó a ver el mundo caído. Cuando Jesús empezó a ver absolutamente todo. Y cuando narra las escrituras que Jesús empezó a ver muchas cosas, que lo narre las escrituras. Cuando fueron a Jerusalén a hacer y a llevar sus votos, y ellos se devolvieron y no aparecía Jesús. Y se devolvió José y María y dicen, ¿dónde está Jesús? ¿A dónde estaba Jesús? En el templo, hablando ¿con quién? ¿Con quién? Con los doctos. ¿Y quiénes eran los que podían hablar con los doctos o pararse allá a discutir con ellos? Los que ya tenían un nombramiento como rabí y tenían que tener más de 30 años. ¿Ustedes se imaginan la sabiduría de Jesús cuando empieza a hablar con ellos y todo el mundo era callado escuchándolo? ¿Por qué? Porque Jesús empieza a decir, vengan, pero es que lo que mi padre hizo no es esto. ¿Y cuál era la tarea de Jesús? Cambiar todo eso para que el reino de los cielos viniera. Y Jesús sabía que la única forma para que el reino de los cielos empezara a establecerse en la tierra era con su muerte. Cuando Jesús empieza a ver los leprosos, ¿cómo creen que Jesús se sentía cuando empezó a caminar y veía que venía el ciego con la campanita, a veces en el cuello y a veces en la ropa, y era sonando la campanita y todo mundo se quitaba porque la campanita significaba inmundo, inmundo, y la gente se cambiaba de cera? Y Jesús simplemente venía a él y le decía, ¿qué quieres que haga por ti? Imagínense en el amor de Jesús por esa persona rechazada, el amor de Dios que dice las escrituras en Juan que cogió al ciego y lo sacó fuera de la ciudad. ¿Lo han leído? Lo sacó fuera de la ciudad y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo, Señor, yo quiero ver. ¿Por qué Jesús lo sacó fuera de la ciudad?
porque todo lo que él escuchaba en la ciudad era que lo juzgaban. Y le preguntan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y le dice Jesús, ni él ni sus padres. Esto es para glorificar a Dios. El reino de los cielos es respuestas dulces y amables. El reino de las tinieblas es juzgar y señalar. Y Jesús, por donde caminaba, todo mundo era señalando. Cuando llegaba el leproso, ¿qué hacía la gente? Se iba porque es un leproso, es un inmundo. Y Jesús iba, se acercaba y lo sanaba. El reino de los cielos es paz. Es lo que dice en el libro de 1 Corintios 12, bajo el fruto del Espíritu Santo. Paz, paciencia, que también está en Efesios. Paz, paciencia, benignidad. ¿Qué dice el libro de Gálatas 6 cuando habla del fruto del Espíritu? O sea que Jesús, por donde andaba, era gozoso y era trayendo el reino de los cielos, y todo el mundo estaba en un contexto diferente. Ustedes se imaginan Jesús enfrentarse a todo, cuando Jesús va caminando y sabía que la maldición, que la muerte entró y que la enfermedad entró, la ruina entró, estaba gobernando las tinieblas. Y se los pongo de esta manera: imagínense llegar ustedes a su casa, la casa que ustedes han edificado, los cuartos para que sus hijos estén bien, la cocina para que su esposa y ustedes puedan cocinar perfectamente, disfrutar de todo. Y llegan ustedes y hay un poco de intrusos destruyendo su casa. ¿Qué sentirían ustedes? Un intruso empujando a su esposa. Un intruso apisoteando o colocando el pie en el cuello de sus hijos y haciéndoles daño. Colocándoles programas inmundos. ¿Qué haría usted? Eso es lo que Jesús vino y dijo: vengan, este es mi reino. Creé esto para bendición. Yo no creé esto para que mis hijos estén enfermos. No creé esto para que mueran. No creé esto para que se separen. No creé esto para que haya tanta división. Y empezó Jesús a enseñar cómo era el reino de los cielos. Y coge Jesús a los 12 y les empieza a enseñar el reino de los cielos. Pero dentro de los 12, ¿quién estaba? Un hermanito que tenía el reino de las tinieblas en su corazón. ¿Jesús sabía o no sabía? Sabía. ¿Y a quién amaba? Al que estaba en el reino de las tinieblas. Y ese hermanito del reino de las tinieblas fue el que lo entregó. ¿Eso qué nos enseña? Que muchos estamos en el reino de los cielos, pero ¿cuántos a nuestro alrededor están en el reino de las tinieblas? Ahora, ¿cómo los vamos a tratar? ¿Cómo se trae el reino de los cielos? ¿Cómo nos tenemos que comportar con aquellos que están en el reino de los cielos? Y la pregunta primera es: ¿en qué reino estoy? ¿Alego? ¿Soy grosero? ¿Discuto? ¿Siempre tengo la razón? ¿Pienso como Jesús? Si yo no conozco las Escrituras, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Creen que hay reino de los cielos? ¿Qué dicen los agnósticos sobre la resurrección? No hay resurrección. Aquí venimos, morimos y se acaba. ¿Cómo le dice usted a un agnóstico que sí hay vida eterna? ¿Cómo lo convence que la Biblia es la palabra de Dios? O sea, nosotros somos los que tenemos que traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Y qué argumentos tenemos para traer ese reino de los cielos acá? ¿Cuál es su argumento? Ahora, cuando dice Jesús, erráis porque ignoran las Escrituras, es porque cuando yo ignoro las Escrituras, ¿en qué reino estoy? En el reino de las tinieblas. Ahora, cuando se me vienen dificultades, situaciones muy fuertes, ¿en qué reino las paso? ¿Cómo es mi reacción frente a lo que estoy viviendo? ¿Cómo es? ¿Como el reino de las tinieblas o en el reino de los cielos? Y cuando Jesús caminaba y estaba en medio de toda la gente, toda la generación caída, yo me pongo a imaginar esto. Jesús viendo a cada uno diciendo: para lo que te creé y lo que eres. Cuando te hice, recuerden Jeremías, cuando te creé, ya tenía un plan. Y cuando el Señor empieza a ver a todos y dicen: pero es que yo te creé, te creé, te creé, te creé, te creé de una manera diferente. Recuerden que Jesús decía: no necesito que me hablen de nadie porque conozco cada uno quién es.
Y Jesús miraba y decía, pero yo te creé, pero no era para esto. Y todo mundo caminando en el mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el afán diario, porque el afán de qué hacer está alejando la gente del reino de las tinieblas. Miren, si no es a través de las escrituras, ¿cómo vamos a conocer cómo es el reino de las tinieblas? ¿Qué tipo de poder Dios nos ha dado? Y aquí es donde quiero que entiendan por qué Dios nos ha dado dones y talentos. Porque a través de esos dones y talentos es que va a venir el reino de los cielos. Miren, si estamos en un mundo caído, trayendo la presencia de Dios, ¿quién va a venir a atacarnos? Las tinieblas. Si yo vengo acá y estoy hablando de Cristo en este lugar, pues las tinieblas, ¿cuál es su función? Que yo no hable de Cristo. ¿Cuántas cosas se me van a venir para que me pase, para que yo me desanime de hablar de Cristo? ¿Cuánto se nos levanta? Mire, estamos en una generación caída. Estamos en una generación que no les importa Cristo. Estamos en una generación que la gente, si tiene dinero en el bolsillo, se siente bendecidos. Que si están tranquilos, yo miro a la gente cuando sale de los almacenes con esos televisores grandes, cómo salen con esa alegría y esa felicidad. ¿Eso es la felicidad? O sea, es bueno tener cosas, pero esa es mi felicidad. ¿Qué pasa si uno muere? ¿Para qué reino vamos? ¿Para dónde van nuestros hijos? Y el Señor nos ha dado tanta capacidad de traer el reino de los cielos, pero nosotros estamos desviándonos porque no estamos siendo dirigidos por la palabra. ¿Ustedes saben que somos encargados de traer el cielo a la tierra? ¿Cómo se trae el cielo a la tierra? Miren, nos están pasando muchas cosas, estamos siendo atacados el doble de lo que la gente que está en el reino de los cielos está viviendo. ¿Por qué? Porque los que están en el reino de las tinieblas, pues están bajo las tinieblas y para ellos es todo normal. Se enferman, se van para el médico, necesitan algo, van y compran. Nosotros, se nos viene enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Orar para ver si ese poder de Dios está en nosotros y podemos establecer el reino de los cielos. Entonces empezamos a orar y las cosas se complican. ¿Por qué? Miren, hoy va a ser un tiempo y yo he orado que el Señor nos ayude a entender esto. Porque estamos trayendo la presencia de Dios en medio de una generación que es caída, pero están imitando las cosas de Dios. Y esto es bíblico. Cuando el Señor le dijo a Moisés, ve ante el faraón, y Moisés le dijo, Señor, pero ¿cómo me presento? Y el Señor le dijo, toma la vara y ve allá. Y cuando fue y empezó a hablarles, ¿qué hizo Moisés? Tiró la vara, se convirtió en serpiente. ¿Qué hizo los hechiceros y los magos? Igual, y se convirtió en serpiente. ¿Qué diferencia había entre la vara de Moisés y la vara de los hechiceros? Si hicieron lo mismo. Satanás siempre anda imitando las cosas de Dios. Por eso está la iglesia y están los consultorios de los brujos. Está la gente que viene a buscar a Dios y está la gente que va a los consultorios porque necesitan algo espiritual que no sea Dios, donde no tenga que leer la Biblia, donde no tenga que cambiar, donde no tenga que arrepentirse, sino donde simplemente pago para que todo suceda. Miren las grandes diferencias. La gente que prefiere en el mundo caído pagar para no esforzarse. Es que no puedo madrugar porque es domingo, pero si es un paseo... O sea, miren cómo se manifiesta de fuerte esto. Y nosotros, que somos los llamados a traer el cielo en la tierra, nos da más sueño que a los que están en el reino de las tinieblas. Para nosotros es más difícil congregarnos, es más difícil meternos con Dios que la gente que está todavía en el mundo de las tinieblas. ¿Saben por qué? Porque el mundo de las tinieblas ya los tiene a ellos. Nosotros hemos sido liberados porque el reino de los cielos se manifestó a su vida y a la mía. Ahora, ¿qué tiene que hacer el reino de los cielos, de las tinieblas? Impedir que usted sea un instrumento para Dios. Entonces, ¿qué empieza a hacer? A levantar de todo para que nosotros nos desanimemos y digamos, ¿y dónde está Dios? Y si Dios es tan bueno, y miren, nos quejamos. ¿Quién se ha quedado sin trabajo? Yo me quedé sin trabajo. Llegué a la iglesia, miren, eso fue una cosa y yo no lo entendí. ¿Quién se enfermó? Yo me enfermé. ¿Quién empezó a quedarse solo? Yo me quedé solo. Es más, de la universidad me tocó salirme porque no pude seguirla pagando en esa época.
empecé a ser atacado por muchas cosas. Empiezan mujeres a decirme, usted me interesa, pero no existe ni su esposa ni sus hijas. Y yo les decía, pero es que yo no estoy buscando nada en la universidad. Y unas mujeres lindas, unas mujeres que uno decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y fue cuando empecé a entender cómo el plan de las tinieblas es desarrollado en lo que yo no haya muerto. El pecado oculto que yo tenga, ese pecado que no he confesado, es una puerta abierta, porque yo puedo venir y hacer muchas cosas espirituales del reino de los cielos, pero si tengo una pequeña que está allí guardada del reino de las tinieblas, es una puerta que el enemigo utiliza. Miren, podemos estar súper consagrados, pero siempre en una pared blanca se ve el punto negro. Y nosotros podemos buscar mucho del Señor, pero si no se nos ha revelado ese pecado oculto, ese es el punto blanco que nos va a hacer caer. Por eso el Señor Jesús decía, corazones arrepentidos, y todos los días, Señor, me arrepiento, perdóname, muéstrame, porque estamos avanzando para traer el reino de los cielos. Ustedes pueden orar por alguien y Dios va a transformar esas vidas. Su hogar va a ser de bendición, así usted no lo vea. Miren, uno ve el hogar de uno y dice, no, esto, Dios mío, esto no tiene solución. ¿Cuándo cambiarás esto? Y nosotros somos los que estamos en el reino de los cielos. Y se separan más cristianos que los que están en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al Señor nos enseñaron que es así. No, traer el reino de los cielos cuesta mucho. ¿Cuánto sufrió Jesús para traer el reino de los cielos? Ahora, nosotros somos súper bendecidos con tener ese sacrificio de Jesús por nosotros. Pero ¿cuánto hay del reino de los cielos en su vida? ¿Se sabe los libros de la Biblia? ¿Cuántos latigazos recibió Jesús? ¿Qué significa en el costado cuando lo chuzaron? ¿Cuáles son los eventos apocalípticos? ¿Ustedes creen en esto? ¿Creen en el rapto? ¿Qué son? ¿Milenaristas, premilenaristas, amileniaristas? ¿Qué son? ¿Rapto, prerrapto, posrapto? ¿Qué son? ¿Sí me entienden? ¿Y eso qué es? Eso es bíblico, hermano. ¿Usted cree que va a morir y que Jesús lo va a estar esperando y lo va a llevar al Padre? Entonces alguien me decía, venga, pero ¿por qué solamente a Jesús? Entonces le digo, porque la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino. Después de una hora de darle teología, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y me dice, sí, para usted que cree en la Biblia, pero yo no creo en ella. ¿Por qué? Porque es que yo soy espiritual y ser espiritual no significa que tengo que ser como Cristo para ser espiritual. ¿Cómo hacemos para llevar a esas personas al reino de los cielos? Entonces, tienen muchos argumentos. ¿Y saben qué es lo más difícil? Que pasan situaciones difíciles y dicen, es que Diosito nunca me abandona. Y uno ve cómo Dios les abre puertas. ¿Cómo explica uno eso? Es lo que Jesús dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo vamos a traer el reino de los cielos a nuestras familias? Ahora, ¿nuestros hijos son atacados? ¿Nuestro matrimonio es atacado? ¿Nuestras familias, nuestras finanzas son atacadas? Sí. ¿A dónde dijo Jesús que no? ¿Y qué dijo Jesús? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Diga el débil. Ahora, ¿por qué el Señor permite que nosotros vayamos a tanta debilidad? Para que Él sea glorificado. Y es lo que dice el Salmo 18. Con mi Dios desbarataré ejércitos, con mi Dios derribaré muros. Si no muero al yo para que crezca Cristo, ¿cómo traigo el reino de los cielos acá, mis hermanos? ¿Cómo enfrentamos a un mundo espiritual tan fuerte que yo ni siquiera conozco? ¿Cómo y contra qué estamos batallando? ¿Por qué la gente no viene a las iglesias? ¿Por qué para la gente es tan difícil venir a las iglesias? ¿Por qué la gente es tan difícil comprender lo que se está levantando en el país? ¿Por qué es tan difícil ver lo que está sucediendo? ¿Qué destruyó a Cuba? ¿Qué destruyó a Venezuela? Ese mundo espiritual de brujería y de satanismo. Y cuando hubo el éxodo
y la migración, pues llegaron a Colombia. ¿Y con qué llegaron a Colombia? Con su mundo caído que manejaban allá. Entonces ese mundo caído llega acá y fuera de lo que nosotros hemos manejado del mundo caído, ¿qué viene o con qué se está reforzando este mundo caído? Con todas esas costumbres ancestrales. ¿Ya escucharon el término? Con todo lo ancestral, porque lo ancestral son nuestras raíces, no, nuestra raíz es Cristo. Pero como no conocemos el evangelio, estamos viviendo un evangelio que no está teniendo resultados. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos necesitamos ayunar, orar, clamar, predicar. Y Jesús le dijo a los discípulos: vayan al aposento alto, quédense juntos, unánimes orando, y vendrá poder sobre ustedes. Jesús no estaba diciendo: ay, sí, qué duro les está tocando, cómo los persiguen por causa de mi nombre. Es lo que dijo en el libro de Mateo. ¿Y qué dijo? Bienaventurados sois por causa de mi nombre. ¿Cuántos quieren ser perseguidos por Jesús? Pero ¿cuántos quieren ser bendecidos por Jesús? Y algo que escuché, me pareció loco: están vendiendo unos collarcitos en una bola con una piedrita dentro. Y que esos collarcitos llaman los ángeles. Que porque la gente necesita la ayuda de los ángeles. Eso es el mundo caído. ¿Qué dice la Biblia sobre los ángeles? Que son ángeles, espíritus ministradores a favor nuestro. Yo no tengo que llamarlos, ellos están. O sea, acá hay mucha tela para cortar. ¿Cómo voy a traer el reino de los cielos si yo no conozco cuál es la función de un ángel? Ahora, ¿existen ángeles? Sí. ¿Cómo sé cuál es un ángel bueno y cuál es un ángel malo? ¿Cómo sé qué ángeles están a mi alrededor? ¿Qué hace un ángel por mí? ¿Qué hace un ángel por mis hijos? ¿Qué hace? Porque entonces, ¿qué hace Padre, Hijo y Espíritu Santo y los ángeles? Entonces, ¿a quién le oro? Si yo no entiendo el mundo espiritual y si no se me ha revelado las escrituras, busco cualquier ayuda. Y soy supuestamente espiritual, pero estoy haciendo lo que es del reino de las tinieblas. Yo no puedo desenfocarme del mundo espiritual. Ahora, estoy en Cristo, voy a vivir aflicción. Señor, tú dijiste que en el mundo tendré aflicción, pero que confíe que tú has vencido. Entonces, ¿cuánto tengo que empezar a vencer en el reino de los cielos bajo la dirección del Espíritu Santo? Porque muchos están buscando soluciones bajo el mundo caído. ¿Qué trae el mundo caído? Más caídas. ¿Qué trae el reino de los cielos? Bendición, trae fuerza. Ahora dice: bástate mi gracia. O sea, mi gracia sobre ti es suficiente. Y lo que yo coloco sobre ti, y dice: de gracia recibido, de gracia dad. ¿Cuánta gracia hemos entregado? Estamos en un mundo caído, muchachos. ¿Cuánta gracia de Dios hemos entregado? ¿Cuál es la diferencia si ya el reino de los cielos está aquí? ¿Cuál es la diferencia donde yo estoy? Y dice Jesús: erráis. Así no se trata la gente. Erráis, esas palabras no las puede decir. Erráis, así no se maneja el dinero. ¿Saben que el dinero es un tema muy espiritual? Erráis, así no. ¿Cuántos erráis al día? Nos dirá el Señor. ¿Cómo vamos a levantar una generación llena de Dios si ni siquiera nosotros conocemos cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo se imaginan ustedes el reino de los cielos? ¿A dónde queda esa vida eterna? ¿A dónde la vamos a pasar? ¿A dónde? ¿Qué se imaginan? ¿Qué dicen las escrituras? ¿A dónde? ¿Cielo qué? ¿Y qué? O sea, cielo nuevo y tierra nueva. O sea, ¿eso qué significa? ¿Es como esto o será esto? Porque dice que cuando nos casemos con Jesús, vamos a gobernar con Él ¿cuántos años? 1000 años. Y dice: van a gobernar en un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 22. Y dice que Jesús vendrá con su esposa. O sea, vamos a las bodas del Cordero. Tenemos esa autoridad recibida con Él y regresamos a un cielo nuevo y una tierra nueva a gobernar con Él. O sea que la vida eterna, ¿dónde va a estar? Si yo no conozco cómo es el reino de los cielos, ¿qué vamos a predicar? ¿Cómo vamos a hablar todo esto? ¿Sí me entienden? Solamente hablamos de Dios, pero no hemos entrado a las bases a conocer qué es.
¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Por eso Jesús dice, erráis. Miren, y si nosotros no conocemos cómo es el reino de los cielos, ¿qué es lo que compartimos? ¿Qué es lo que estamos viviendo en nuestras casas, en el trabajo, en las empresas? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué nos ganamos con decir somos hijos de Dios si no tenemos claro cuál es nuestro fundamento en Cristo y a qué nos llamó Cristo? Por eso es tan difícil encontrar gente con corazones cambiados para hacer la obra de Dios. Ahora, que Dios nos bendice, sí, Dios bendice mucho. Y financieramente, miren, Dios bendice. Pero ¿por qué Dios nos bendice? Para bendecir. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ve al mar, coge el pez, ábrele la boca, saca el dinero, paga primero por ti y luego por mí. El reino de los cielos es dar, es bendecir, es ayudar. Por eso cuando a mí me ha cambiado el corazón, yo no me preocupo de nada. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me va a dar porque he hecho lo que dice el reino de los cielos. Y si yo hago lo que dice el reino de los cielos, ¿cuál es el respaldo de Dios? Mateo 7:24. Ahora sí. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, ¿cómo dice este libro que debo dirigir mi familia? ¿Cómo dice este libro que me debo manejar en público? ¿Cómo dice este libro que voy a hacer? ¿Qué es mi llamado? ¿A qué me creó Cristo? Cualquiera pues, dice, a un hombre prudente. ¿Sabe qué nos da la Biblia? Prudencia. ¿La prudencia con qué se maneja? ¿Espíritu, alma o cuerpo? La prudencia es un atributo. La prudencia nos ayuda a detener nuestras emociones. O sea que este atributo tiene que manifestarse a través de qué parte? Del espíritu. Porque ¿qué tiene que detener la prudencia? ¿Qué es la prudencia? Tengo 200,000 y me voy para un centro comercial. ¿Qué tengo que hacer? Controlarme, porque a muchos les pica. La prudencia de cómo hablo, la prudencia de cómo miro, la prudencia de mis comentarios. Y dice el Señor, cualquiera que hace estas palabras es un hombre prudente. O sea que esta palabra, ¿a dónde le llegó? Al espíritu. Y cuando esta palabra le llega al espíritu, ¿cómo empezamos a hablar? Espiritualmente. Ahora, espiritualmente no es la forma en que hablo, sino lo que digo. Porque yo puedo decir, la Trinidad les bendiga, hermanos. ¿Eso es espiritual? ¿Eso es espiritual? No, espiritual es lo que dice Primera de Corintios 14 con los dones, sabiduría, conocimiento. O sea, que una persona se refleja si es espiritual en lo que habla. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Cómo aconsejamos? ¿Aconsejamos bíblicamente o aconsejamos personalmente? ¿Aconsejamos en el espíritu o aconsejamos en las emociones? ¿Qué diferencia hay entre fe y positivismo? Conozco gente en la iglesia, miren, positiva. Porque es que Dios es positiva. Una cosa es fe y otra es positivismo. Fe. Recuerdo un pastor que lo sacaron de su casa. Y él escuchó la voz de Dios y le dijo, coge un camión y vete a tal barrio. Parquéate en esa esquina. Y yo digo, pero ¿cómo hace para escuchar eso? Yo en medio de un desespero que viví, fui y le dije a un señor de un camión, lo espero a las 3 de la tarde en la casa que me voy de allá. No tenía para el arriendo, no tenía para el trasteo, no tenía para nada. Pero yo no escuché la voz de Dios. Yo dije, Señor, ayúdame. Y me mandé. Dios en su misericordia me ayudó. Pero este pastor dice, yo escuché la voz de Dios y cogí todo y empaqué y me fui para la esquina que me dijo el Señor. Y cuando estaba ahí yo le dije, Señor, ¿yo qué hago? Y pasó un hombre de la iglesia. Pastor, ¿qué hace aquí? No, hermano, estoy buscando dónde vivir.
Ay, me acaban de entregar mi apartamento, pastor, bienvenido, vas a vivir ahí un tiempo. El hombre decía, la fe. Dios me habló, yo le creí, me moví por esa palabra, pero no permití que el alma, el positivismo, el negativismo entrara, porque eso era el alma. Entré en el espíritu, en la prudencia, en la palabra, y el Señor me dijo, te voy a ayudar. Y dijo, y me fui para ese almacén, en uno de los, esa casa, a uno de los mejores barrios. Ahora uno dice, manejo esa fe. Manejo eso, por eso Isaías 55, comprad sin dinero. Pero sin dinero significa cuando Dios le dice, voy a hacer esto, Señor, no tengo dinero, tranquilo, yo me encargo. O sea, si no conocemos cómo se mueve el Señor, ¿cuántos cristianos están metidos en problemas financieros porque compraron, porque hay que comprar sin dinero, entonces malinterpretaron las escrituras y después la culpa es de Dios? Por eso el traer el reino de los cielos, yo debo conocer cómo es el reino de los cielos. ¿Qué tanto del reino de los cielos tiene cada uno? ¿Qué tan bíblicos somos? Ahora, estamos en medio, Jorge, Andrés, donde se mueve cuánta gente hay en las tinieblas. ¿Y quiénes son la luz allá? ¿Y cómo hacemos para sacarlos de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cómo? ¿Cómo? Todos los que están conectados, ¿cómo se van a ganar a sus familias? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Ustedes creen que el Señor murió para llenar el infierno? No. Pero ¿quiénes son los brazos, los pies del Señor? ¿Cuánta Biblia sabemos, muchachos? Esto no es de reunirnos aquí ya y que diezmemos y que no, esto tiene un plan de Dios. Estamos abriendo un hoyo en los cielos. Por eso dice, busquen la bendición del lugar al que los envié, porque de la bendición de ese lugar, de esa ciudad, depende el bienestar de ustedes. O sea, cuando empezamos aquí a orar, a clamar, a que se abran los cielos sobre cada ciudad, en este caso Medellín, pues del bienestar que venga de Dios, nos vamos a alimentar. Pero ¿qué se está moviendo? Las tinieblas se están destruyendo. Miren, la gente tiene miedo a comprar. La gente ya no está saliendo como salía antes. Entonces no está llegando bienestar, sino que está llegando maldad, está llegando maldiciones, está llegando preocupaciones. Nosotros no podemos entrar en la preocupación del mundo. Nosotros debemos entrar en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Coloco en práctica lo que dice las escrituras, y las escrituras se encargan de abrirme camino y de proteger nuestras familias. Por eso tenemos que ser bíblicos, muchachos. No podemos seguir permitiendo que el enemigo nos quite el tiempo que le pertenece a Dios para dárselo al mundo caído. Si seguimos en el mundo caído y seguimos apoyando al mundo caído, porque lo más triste es que la gran mayoría de cristianos apoyan el mundo caído. ¿Cómo? ¿Qué de malo tiene? No estoy hablando de ser extremista. Estoy hablando de las cosas reales. Ustedes le preguntan a Dios, Señor, ¿puedo hacer esto? No, qué extremismo. Señor, ¿qué de malo tiene un chance? Señor, ¿qué de malo tiene un trago? Señor, ¿qué de malo tiene un pasecito? ¿Qué tiene de malo? Miren, hablen con cristianos. Escuchen sus conceptos. Y ustedes dicen, Dios mío, en su corazón. Por eso hay un versículo en la Biblia que me llamó tanto la atención, que dice, porque si esa luz que hay en ti son tinieblas, y es lo que estamos viendo ahora. No tenemos luz, tenemos tinieblas. ¿Y qué dice Jeremías? Conviertas en ellos a ti y no tú a ellos. ¿Y quién está llevando? ¿Estamos jalando gente para acá o nos están jalando para allá? Miren, esto es serio, estamos hablando del reino de los cielos, muchachos. No estoy hablando de la bendición, no estoy hablando que diezme, pacte, no, estoy hablando, se está perdiendo esta generación. Ustedes están entendiendo qué va a pasar con nuestros hijos. Miren, a mí estos 50 años me aterrizaron. Yo dije, Señor, 50 años y no he hecho nada por el reino. Mis hijos, ¿qué van a vivir? Estoy hablando con muchos jóvenes y sus pensamientos de facilismo es increíble.
no quieren trabajar, quieren todo fácil, quieren que todo sea regalado, que los papás los mantengan hasta los 50 años. Miren, esto es una cosa seria. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Las tinieblas están gobernando. Y ustedes y yo preocupados por si tenemos para comprarnos unos zapatos, si tengo para pagar el recibo. O sea, el enemigo nos entretiene con cualquier cosa que nos entretiene. Y Señor, tú dijiste, y nuestras generaciones perdidas. O sea, tenemos que ir más allá. La Biblia dice que Dios es el Dios de ayer, hoy y por los siglos. El Señor sabe lo que viene. Y el Señor sabe cómo nos está entreteniendo el mundo caído para que no avancemos y que nuestros hijos gocen de la plenitud. Ustedes saben, miren, y esto es un tema muy espiritual. Aquí algunos petristas me perdonan. Y si de los conectados, lo siento, no puedo ver nada. Resulta que cuando fuimos a Venezuela, me tocó ir a predicar a una iglesia y la palabra que el Señor me daba era: diles que metan a sus hijos ya a la universidad y que empiecen a prepararse, porque cuando vaya a ser derrocado este gobierno, tiene que haber gente de mi pueblo estudiada, preparada para gobernar un país. Y empecé a hablarles: miren, ustedes tienen que meter sus hijos a estudiar, se tienen que educar, tienen que conocer derecho, hay que conocer leyes, hay que aprender a administrar, hay que aprender mucho, porque es dirigir un país. Se empezaron a parar y a irse. ¿Por qué? Porque las iglesias fueron compradas por el chavismo. Una iglesia que se supone que tiene que manejar el reino de los cielos era gobernada por el reino de las tinieblas. Una de las mujeres que cantaba hermoso, se suponía que sus canciones tenían que ser para adorar al Dios de los cielos, cuando es la primera que se va saliendo porque es del grupo del reino de las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros creemos que estamos en el reino correcto y nuestras actitudes, nuestra política, lo que preferimos, nos ha sacado del reino de los cielos? Por eso el reino de los cielos no es política. El reino de los cielos es lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Esto. Entonces vemos hoy en día todos los resultados de lo que dijimos: no lo hagan. No podemos controlar el voto de la gente que viene a la iglesia, porque el reino de los cielos es libertad y cada uno votó a conciencia, y la gran mayoría votó esperando en que nos van a dar y nos van a dar, cuando en el reino de los cielos el que da es Dios. Y todo lo que se va a venir va a afectar a la gente que está en las iglesias metidos en el reino de las tinieblas. Son los que más van a sufrir, porque su fe no fue puesta en el Señor. Nosotros tenemos que ser claros. Y lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de no conocer, porque erráis, ignoramos las escrituras. Esto no se trata de derecha o de izquierda, se trata del reino de los cielos o del reino caído. ¿A dónde estamos? ¿Para dónde va nuestra familia? ¿En qué nos está el enemigo entreteniendo? No hay tiempo para Dios, y somos del reino del Señor y no tenemos tiempo para Dios. Y miren, ¿sabe qué es lo más tenaz? Que la gente que está en los reinos de los cielos no se pierde misa 7 de la mañana. Eso no es. Yo llego a la unidad todos los días, las señoras al pie de la Virgen. Dios mío, Dios mío. En serio, y uno las mira y son con esa devoción y dice: Señor, no saben, no tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no caminan. Y nosotros, Señor de los cielos, no nos reunimos a orar como se reúnen esas viejitas todas las noches. ¿Quién tiene más el reino de las tinieblas? O sea, estamos tan entretenidos, estamos tan alejados de una verdad por la problemática, que nos hemos centrado en mí, lo que yo vivo, lo que a mí me pasa. Miren, si despertamos, lo que nos está pasando será para bendición. Pero vamos a hacer testimonio, tenemos que traer el reino de Dios y que la gente diga: a usted le ha pasado una, sí, pero de todas me ha librado el Señor. ¿Cómo se vivió el poder en David? ¿Por qué David escribió los salmos? Por todo lo que venía, y él decía: Señor, líbrame, líbrame. Y el Señor lo libraba.
Y están en la cueva cuando llega Saúl a hacer del cuerpo y le dice su gran soldado, el general le dice a David: mi rey, mira, el Señor te entregó tus enemigos. Matémoslo a espada. David va a poposear, vamos a acabarlo. Y con los pantalones abajo, porque por eso dice, se cubría los pies. Como tenían ese atavío, pues ellos se cubrían. Y dice el rey, respuestas de David: miren lo que es el reino de los cielos. Y dice David: jamás tocaré a mi rey. Y lo estaba persiguiendo para matarlo. O sea, el reino de los cielos es diferente. Y a veces nosotros estamos rodeados de gente de puro reino de las tinieblas a inducirnos a ir en contra del reino de Dios. Y el rey les dice: ¿qué tal yo tocar a mi rey? Y cuando sale el rey, sale David y le dice: mi rey, te podía haber matado, pero no es mi corazón. ¿Tenemos corazón del reino? ¿Ustedes creen que a mí me preocupa tener miles? Si en 50 no está el corazón de Dios, ahora sí entienden lo que hizo Abraham. Señor, ¿y si hay 50? El Señor le dijo: muéstramelos en Sodoma. Señor, ¿y si hay 40? Muéstramelos, qué rico. ¿Y si hay 40, 30, 20? Muéstramelos. El único. El Señor le dijo: sal. Pregunto, ¿será que Lot hizo la tarea? Porque somos luz y estamos en una generación perversa. ¿Estamos haciendo las tareas? ¿Somos esa luz? ¿Estoy transmitiendo el reino de los cielos donde estoy? La gente nos ve y dicen: ustedes hay algo especial, no por lo que hablamos, sino por lo que transmitimos. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida, Juan 6:63. O sea, transmito espíritu y transmito vida. O sea que si el reino de los cielos está aquí, yo transmito espíritu correcto y transmito vida. Si el reino de las tinieblas está aquí, ¿qué es lo que transmito? Amargura, queja por todo y todo. ¿Qué es lo que habita aquí, hermano? Lo que hablamos de la abundancia del corazón. ¿Dónde está su vida? ¿En qué reino? Y el Señor nos ha llamado a tener reino de los cielos. ¿Cómo se va a levantar una iglesia si la gente no sabe en qué reino está? No es importante una congregación porque pues, cualquier cosa. Y lo que les digo, los católicos se levantan y no faltan a misa. Y se mueren y que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. Todavía creen en el purgatorio, pero son consagrados a Dios. Ahora, la iglesia de Jesucristo no se le consagra al Señor. ¿Para dónde vamos? ¿Qué tipo de iglesia somos en este tiempo? ¿Somos una iglesia fuerte? ¿Somos una iglesia que conocemos lo que estamos predicando? ¿Somos una iglesia que conocemos los tiempos? ¿Conoce qué se está moviendo en este tiempo? ¿Qué tiempo de las escrituras estamos viviendo? Algunos hablan de dispensaciones, que hay 7 dispensaciones y que estamos entrando a la 7ª, o sea, la última etapa en el Señor. ¿Qué conoce usted de eso? Muchachos, ¿qué estamos haciendo? No todo es trabajo. Dice la Biblia que se ganan con ganar el mundo y perder su alma. El Señor no nos llamó a hacer billete. El Señor nos llamó a dejarle libertad a nuestras generaciones. ¿Qué va a pasar con nuestras generaciones? Yo escucho a los pastores que le nacieron, a 2 pastores les nació bebé hace poquito en Venezuela. Dios mío, ¿qué les espera? Y ellos son con esa fe y el Señor nos va a sacar adelante. Y nosotros sufrimos por cualquier cosa. Ay, se acabó la leche descremada. Ay, ese brócoli tan maluco. Ay, no tengo para irme de vacaciones. O sea, sufrimos por unas pequeñeces. Y el Señor dice: mi hijo, pronto pedirán tu alma. No has hecho nada. Por eso a mí no me extraña que las iglesias se están vaciando. Porque la gente creyó que las cosas con Dios era fácil. ¿Van entendiendo lo que el Señor le dijo a Josué 1:8? Sé valiente. Esto no es fácil. Y mantenerse uno en la brecha del Señor. Miren, me ha tocado orar y orar estos días
porque donde estoy en feria, eso es increíble. Y la gente y las personas que abren puestos para las ferias, el Señor me dio gracia y vienen a tomar cafecito, les doy, pero su vocabulario, lo que hablan, lo que hacen con todo el mundo, y todo el mundo les celebra, pues porque son los que aprueban para que vayan a trabajar. Yo obviamente no me pongo a reír. Y uno de ellos dijo, y usted se retira. Entonces yo me quedé serio, yo no le dije nada. Y hasta ahí llegaron palabras de muchos calibres. Miren, tenemos que ser luz en todo. No nos vendamos por un plato de lentejas. Tenemos que traer el cielo a la tierra. Pero esto es en espíritu y en verdad. Miren, si somos pocos, pero traigámoslo correctamente. No vendamos al Señor, no vendamos su sangre, no vendamos su sacrificio. Erráis ignorando las escrituras. Aprendamos escrituras. ¿Qué unción tengo? ¿Qué poder hay en mí? ¿Para qué fui llamado? ¿Qué tengo que hacer para ti, Señor? ¿Dónde debo estar? ¿Cómo es tu camino? Miren, busquemos más al Señor. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Ayúdenos a ganar almas, ayúdenos a rescatar gente del reino de las tinieblas, que vengan a los cielos, que la gente se le rompa sus maldiciones, que la gente empiece a vivir de Dios. Miren, con nuestros diezmos y ofrendas nosotros apoyamos es el reino de las tinieblas. Aquí no hay ninguna tiniebla que es que me voy a comprar un carro, que ustedes saben que no es así. Carro tengo, trabajo tengo. Tenemos es que dar para el reino de los cielos. Tenemos que bendecir, tenemos que luchar, tenemos que apoyar a nuestros hermanos que estén en necesidad. Eso es el reino de los cielos. Las finanzas son de Dios y el diablo lo distorsionó todo. Entre más suelto el Señor más me da. Si yo no tengo avaricia, para mí es fácil dar y para Dios es fácil devolverme. Si yo cumplo esto, miren, si yo cumplo esto, dice, prudente edificará su casa sobre la roca. Hagamos las cosas bien. Honremos a Dios con nuestras vidas. Traigamos el cielo a la tierra. Madruguemos a orar. Señor, que hoy yo pueda traer el cielo a la tierra. Que en esos lugares que tú me has enviado, que yo traiga tu presencia. Que la gente sienta lo que eres tú. Espíritu de Dios, que la unción fluya por mí. Cambia mi corazón, cambia mis palabras. Cambia mi hogar. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Tenemos un reto grande. Y algo que yo le decía al Señor cuando vi este lugar, le dije, Señor, 2 o 3 meses no podemos, hasta ahí, no tenemos más espacio. Ya vamos para el 3er mes. Y ya sillas que nos sobran. Yo le digo, y Señor, perdóname por ser tan ligero. Fui positivismo, tuve puro positivismo. Señor, eso es rápido. Rápido, estamos en medio de una generación perversa que no necesita de Dios. Estamos en medio de una generación que lo primero es mundo de las tinieblas antes que el reino correcto. Tenemos un trabajo grande. ¿Saben cuánto nos va a costar llenar cada silla? No, es que yo con lo que vivo, no, hermano, no lo que usted vive, es por amor a Dios. Cada una de esas sillas tiene un rostro y un nombre por el cual Jesús murió. Tenemos que traerlos. Pero si yo me preocupo de lo que todo el mundo se preocupa, yo no estoy trayendo el reino de los cielos. Y Jesús dijo, miren, yo morí por ellos, ayúdenme. Eso fue el trabajo de los apóstoles. Y ahora seguimos nosotros. Porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Finanzas van a ser añadidas. Carros, casas van a ser añadidos. Familia será añadido. Bienestar para nuestra familia será añadido. Empresas del Señor se levantarán porque buscamos primeramente el reino de los cielos. Eso es el Señor. ¿Qué quieres que hagamos? Hoy necesitamos tomar muchas decisiones y necesitamos plantarnos en el reino de los cielos. Si creemos tanto en Dios, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Qué he de comer? ¿Qué he de vestir? ¿Cómo lo voy a hacer? Señor, si tú me das todo. Señor, ¿qué hago? Señor, mi familia en tus manos. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti.
Lejos de ti, no quiero nada en la tierra. Miren, yo me he leído libros de fe, ya para acabar. ¿Ustedes alguno han escuchado de David Jogging Cho? Uf, ese pastor es una cosa. Él escribió un libro que se llama Cuarta Dimensión. Y él dice que él empezó a predicar en China y que él tenía que ir a muchos lugares y necesitaba una bicicleta. Y él oraba, Señor, yo quiero una bicicleta. Pero una bicicleta americana, y dio todas las descripciones. Cuando él empezó a orar, a orar, a orar y se iba a visitar caminando, algo sucedió, llegó una misión americana y le dijo, esta bicicleta se la manda el Señor. Y empieza a contar en su libro y dice que a él se le acercó un hombre muy pobre y le dijo, pastor, estoy tan mal, pero yo no sé cómo salir adelante. Y el pastor le dijo, ¿qué tiene en su casa? Y él fue y llevó una bolsita con sal. Dijo, esto es lo que tengo. Y empezó a orar por él. Y Señor, enséñale qué puede hacer él con esa sal. Enséñale. Pues resulta que el Señor tenía una mina de sal. Y él no había entendido lo que tenía. Y se le abrió el entendimiento y se volvió un empresario. Es uno de los multimillonarios de China. Entonces él da unos testimonios de fe que yo leía eso. Y yo decía, uy, Señor. Y empecé a ver la gente, ¿qué tiene? No, eso fue en esa época. Ahora tenemos que hacer otras cosas. ¿Qué tiene cada uno para levantarse con el Señor? Señor, ¿qué soy? ¿Cómo me vas a usar? Señor, ¿cómo gano mi familia? Señor, ¿cómo gano mis empleados? ¿Cómo gano la gente alrededor? ¿Cómo? Cuando yo tengo el corazón de Dios, ya me preocupo por lo de Dios, no por lo mío. El reino de los cielos es preocuparnos por Él. El reino de las tinieblas es preocuparme por mí. ¿En qué reino estamos? Y vamos a estar trabajando todo este mes sobre el tema del reino. Y quiero contarles que el día 24 de junio va a venir el pastor Craig con su hija. Vienen de misión a Calarcá, pero van a venir el domingo 24 a predicar y a compartir con nosotros. Para que separe su tiempo para Dios, ese día va a ser muy especial. Y quiero que entiendan cómo muchas iglesias y muchos pastores de otras naciones están orando para que esto que se está haciendo aquí salga y dé fruto, pero demos el fruto correcto. Y nos falta mucha unidad, nos falta ayuno, nos falta oración, nos falta estudio. ¿Cómo vamos a llevar el reino de los cielos si no conocemos nada? Ahora sí ese dicho, esto no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Tenemos que prepararnos, tenemos que unirnos. El martes que hay oración, el martes vamos a ayunar todos, ¿les parece? Entremos en tiempos de ayuno, Señor, acá estamos, que hay que orar. Únenos, ¿cómo oramos unos por otros? ¿Sabían que Edwin y Sandra no han podido volver porque están súper enfermos? Hay una condición que ha caído sobre ellos, sobre Daniel hace 8 días. Acá literalmente le estaba dando un infarto. O sea, ¿cuántas cosas empiezan a levantar para que nosotros nos llevemos las escrituras? Pero ¿cuál es el poder? Dice la Biblia, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Unámonos a orar, unámonos para traer el cielo a la tierra. Miren, todas estas familias que están luchando por permanecer en Cristo van a ser libres, pero necesitamos estar unidos en el mismo espíritu. No nos dejemos meter tantas cosas que Dios no puede, Dios sí puede. Dios está formando nuestro carácter. Unámonos, seamos familia, seamos iglesia, unámonos en oración. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero esto hay que vivirlo. Y esto que se ha levantado es perfecto para ver el poder de Dios. Ahorita le dijeron a Edwin que lo mandaban, lo hospitalizaban en una oncológica, que porque el diagnóstico no es nada bueno. Vamos a orar. A Daniela, que tiene un soplo en el corazón, y no es porque haya venido al Señor, no, eso es una condición que viene desde atrás, pero que ahora el Señor puede cambiarlo. No es porque llegaron a la iglesia y les pasó esto, no, son condiciones que vienen. Y Dios nos permite empezar a trabajar todo esto. Temas de salud mental, temas de inseguridad,